El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Estamos haciendo una serie sobre Tefilá. Hasta ahora estudiamos Shacharit, hablamos sobre la Amidah, el Shema, todas las bendiciones que vienen antes del Shema, todas las bendiciones que son parte de la Amidah, el proceso de Psuket de Zimra, que son las oraciones de las alabanzas, que son casi todos son salmos, lo que es la oración en general, un repaso rápido de que algunas oraciones requieren un minyan. El minyan son 10 hombres judíos que estén unidos en oración. Esas oraciones, ciertas oraciones nada más se pueden hacer con la presencia del minyan. El minyan representa la sociedad en general. Lo aprendemos de varios lugares en la Torá, 2 lugares específicos. ¿Se recuerdan cuáles son, José? ¿Se acuerdan? Hay uno positivo Y uno negativo. Sí, el negativo es los 10 espías que regresaron con un informe negativo. Haminyan Hara'a Hazor. ¿Y el otro? El otro se lo voy a dejar aquí. Otro más, pass the baton. ¿Te acuerdas del positivo? Abraham. Muy bueno. Muy bueno. Cuando recibe... Este es el examen para ver si podemos seguir. Entonces, no, de verdad, seriamente, para ver si estamos captando lo que estamos diciendo. Cuando Abraham recibe la profecía de que se va a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, empieza a discutir con Hashem, a pedirle que tenga misericordia sobre la ciudad y que no destruya a Sodoma. Y le dice, si hubieran 50 que son justos, no podría salvar la ciudad. Y Dios le dice, sí, pero no hay 50. Entonces 45. Va bajando hasta que para en 10. Por 10 podría salvar la ciudad, le dice. Y Dios le dice, no, pero no tenemos ni 10. No hay ni 10 que son justos en la ciudad. Entonces de ahí aprendemos que 10 hombres justos que se reúnen para orar pueden salvar a una sociedad. ¿Ya? De ahí de donde viene el minyan. Entonces hay ciertas oraciones que se tienen que hacer con el minyan. ¿Recuerdan alguna de esas oraciones? ¿Se recuerda el nombre de alguna de ellas? Amidah. Bueno, la repetición de la Amidah. La repetición de la Amidah. Y específicamente durante la repetición de la Amidah hay una sección que es la parte más alta. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llama? La sublime. Similar a esa palabra. Kedushá. Muy bueno. Muy bueno. Kedushá. ¿Fue él o fuiste tú? Fue él. Entonces ganan los mexicanos de nuevo. Siguen ganando los mexicanos. Ok, entonces, Kedushá, que es la parte más sublime de la Amidah, no se puede decir a menos que se esté repitiendo la Amidah porque tenemos un minyan. Otra parte que es la invitación formal a la oración. Barjú et Adonai Hamevorach, ¿recuerdan? Durante la oración, el que está dirigiendo, el Shliach Tzibur, que está dirigiendo la oración, no puede decir Barjú a menos de que organizar la oración, anunciando el Barjú, bendecimos al nombre divino, formalmente llamando a la gente que venga a oración, a menos que exista, que tengan un minyan allí. ¿Ya? Entonces, el Kadish también, por cierto. El Kadish, que es la oración de luto, nada más se puede decir con un minyan de 10 hombres judíos. ¿Ya? Entonces, toda esta, la repetición de la Amidah y la lectura de la Torah. En la ley todo siempre se puede decir. En la ley siempre se puede decir. Pero la lectura de la Torah en forma formal, claro, informalmente, siempre uno puede estudiar Torah. Pero sacar la Torah y leer de la Torah, llamar a los miembros de la congregación a que hagan aliyot cuando ves el Shabbat, cuando la gente va subiendo, ¿ya?
eso nada más se puede hacer cuando hay la presencia de un minyan. ¿Se entiende todo esto? Muy bien. Un repaso más, y eso es lo que repasamos la semana pasada. Gracias por venir a la casa mía, muy amable. Ella no confía en el kashrut de la casa mía, por eso que no vino. Entonces, también, entrando en la bobería, perdí el hilo ahí. También, las tres oraciones, Shacharit, Mincha y Arvit, están relacionadas a los sacrificios que se hacían, de acuerdo con el Talmud en la Gemara de Brachot. Dice que las oraciones formales que se hacen de Shacharit y de Mincha están relacionadas a los sacrificios que se hacían en el Sagrado Templo. Sacrificios de vegetal y sacrificios de animal. Por la mañana, el Korban Tamid, y también la Mincha, que era una ofrenda de harina que se traía justo acompañado a los sacrificios de animal. ¿Se entiende? Ok, también dijimos que los patriarcas iniciaron oraciones, Abraham por la mañana, Yitzhak por la tarde y Jacob por la noche. ¿Se entiende? Entonces, las tres oraciones que se hacen diariamente son marcando, copiando el horario y las ofrendas que se traían en el templo, y por eso cada una de ellas, de estas tres oraciones formales, tiene un horario específico, tiene una formalidad, porque estamos copiando lo que se hacía en el Sagrado Templo. Cuando el templo se destruyó, los rabinos, para mantener la memoria del Sagrado Templo, iniciaron ciertas oraciones, ciertas prácticas que cada judío debería de hacer, Zecher LeMikdash, en memoria de la destrucción del templo y para mantener la práctica del templo. ¿Ya? Le voy a dar un ejemplo en un momento, pero una de ellas es esta forma de tefilá, a donde cuando nosotros hacemos las oraciones verbalmente, hablamos las palabras, estamos ofreciendo estas oraciones que vienen del corazón, organizadas, copiando lo que se hacía en el Sagrado Templo. Y por eso tiene que tener cierto horario. Entonces el Shacharit se tiene que hacer por la mañana, Mincha durante las ciertas horas que ya hablamos la semana pasada, el video número no sé qué, y entonces hoy vamos a hablar sobre el último, que es Arvit, pero cada una de ellas tiene un horario específico. ¿No entiende la idea? Ahora, cuando hablamos de oración, yo estoy hablando de la oración formal de las tres oraciones diarias, y en Shabbat y en Rosh Chodesh y en Yom Tov se le añade una más que se llama Musaf. Se llama Musaf, que es por la razón de que se traía un sacrificio adicional en esos días. Y el Musaf quiere decir adicional. Entonces es la ofrenda adicional que se traía. Entonces se pone junto al Shacharit. Se termina el Shacharit, se lee la Torah y entonces se hace la ofrenda de Musaf. Cuando hay Rosh Chodesh, la misma cosa. Se hace Shacharit, se lee la Torah y se hace Musaf. ¿Bien? También Yom Tov lo mismo. El único día a donde se le añade otra oración más es Yom Kippur. En Yom Kippur se hacen 5 oraciones. Esas 5 oraciones se le añade Ne'ilah. Ne'ilah es cuando ya está cayendo la noche en las tinieblas. Y la oración de Ne'ilah es una oración muy sublime por la razón de que ya se está terminando el día del perdón y es el último momento para traer estas oraciones pidiendo perdón por los pecados. Entonces, imagínense, nos hemos pasado el día entero ayunando, orando, y ahora ya se está terminando el día. Entonces, la sinagoga se vuelve a llenar de gente y se hacen más ofrendas para pedirle a Hashem que nos perdone y que entremos al año nuevo completamente limpio. ¿Ya? Entonces, Ne'ilah es la 5ª oración. Entonces, diariamente, día común, tenemos 3. Rosh Chodesh,
Yom Tov y Shabbat son 4. Son 4. Kippur son 5. ¿Ya? ¿Se entiende? Ok. Entonces, también hablamos sobre la Amidah y explicamos la idea de que la Amidah, tú ves, si ven este último video sobre Tefilá, ya no tienen que ver los otros videos. Pero yo no les dije nada, porque yo quiero que vean todos los videos. Entonces, si llegaron ya a este punto, entonces ya, pues, bienvenidos. ¿Ya? Entonces, hablamos también sobre la Amidah, que se llamaba originalmente, hasta que se le añadió uno más. Lea nos va a decir. 18 bendiciones. De 18, correcto. ¿Cómo se llamaba eso en hebreo? Lea te va a decir. Oh, Lea, Lea te va a decir. El Shmone Esrei, que son 18, pero porque originalmente eran 18 oraciones, pero se le añadió uno más, la Malshinim, o la Malshinim Tehitikva. ¿Ya? En esa oración se le añadió una oración para que Dios castigue a los que estaban colaborando con los enemigos del pueblo judío. Porque había mucha gente que estaban colaborando con el enemigo y necesitamos esa protección. ¿Ya? Que desde dentro del pueblo judío estaban colaborando. Entonces se le añadió y se volvió la oración, en lugar de 18 oraciones, se volvieron 19 oraciones. ¿Ya? Entonces se llama la Amidah porque se hace parada. Omed quiere decir parado. ¿Ya? Ahora, repasando lo que no les dije, porque yo siempre cuando estoy repasando la clase estoy pensando qué no le he dicho, qué me faltó por decir. ¿Ya? Entonces quiero recalcar aquí los momentos a donde se se inclina uno durante la Amidah. Que hay una observación, dice que antes no era obligatorio arbit sino buena costumbre y se dejó como obligación. Uno. Dos, si pudieras recordarles los lapsos de tiempo en los cuales se hacen las 3 plegarias. Pero ya hablamos de eso, Sí, ya pero lo pusimos. Algunos están entrando. No, dile que vean el video número, que vayan, sintonicen al video número no sé qué sección no sé cuál. Sobre lo otro, si ahora vamos a llegar a todos los demás temas sobre el beat. Si lo tiene con nombre y número. Yo lo miré cuando lo puesto. Sí, yo lo vi. Sí. No, ya estamos también en el proceso de numerizar a cada video. Sí. Vamos a llegar al científico, pero... Sí, es importante. Ok. Ok. Yo escribí aquí la lista, la puse por aquí, déjame ver. Cosas que quería estar seguro de que mencioné durante la... Ok. Se hace, yo creo que lo mencioné, pero no lo he repetido. Entonces quiero estar seguro de repetirlo. La Amidah no solamente se hace parada, sino se hace con los pies juntos. ¿Bien? La razón que se hace con los pies juntos es por la visión de los profetas cuando vieron a los ángeles. Los ángeles tenían un solo pie. Simbólicamente tiene sentido, porque los ángeles nada más viven en un solo mundo, es el mundo espiritual. El ser humano tenemos 2 pies, algunos patas, no. Tenemos 2 pies. Y la razón que tenemos 2 pies es porque andamos en el mundo espiritual y en el mundo físico. ¿Ya? Tenemos un pie en cada mundo. Es el simbolismo de eso. Sí. Entonces, cuando hacemos la Kedusha, ponemos los pies juntos, porque verdaderamente, y la Kedusha y la Amidah, porque verdaderamente es una práctica cabalística que estaba conectada a una meditación que era la meditación de Hejalot, que era un tipo de meditación a donde la persona, todavía se puede hacer, donde la persona hacía esa meditación y subía a las diferentes esferas espirituales y podía entrar a los diferentes palacios. Hay múltiples niveles en el cielo de palacios de ángeles, hasta que subía a la sección más sublime, a donde están los ángeles más altos, y esos ángeles más altos están cerca del trono divino, y lo que cantan los ángeles que están cerca del trono divino es Kadosh, 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 Adonai Tsebaot. Entonces, cuando ponemos los pies juntos, estamos entrando a una meditación a donde nosotros asumimos la misma posición que los ángeles. Y para poder
subir en la meditación de Echalot, esto es el entendimiento cabalístico, ¿ya? Para poder subir a los diferentes niveles del cielo, hay un código para cada nivel. Y la razón es porque si uno va sublime, entrando a las partes sublimes del cielo, los seres mortales verdaderamente no pertenecen ahí. Entonces la única forma sería hacerse pasar como un ángel. Y entonces hay ciertos códigos, ciertos nombres divinos y ciertas oraciones que uno tiene que hacer, que es como la llave que lo permite entrar a los diferentes niveles. Y la Kedushá está dividida en diferentes secciones para ir subiendo como una escalera hasta que la persona sube a la parte más sublime, y esa es la Kedushá. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Entonces, no es solamente que queremos, qué bonito asumir la posición de ángeles, sino lo que verdaderamente estamos haciendo es una meditación a donde entramos a los diferentes niveles del cielo como los ángeles. ¿Ya? Ok. Durante la Amidá, entonces, con los pies juntos, parado, uno va recitando las diferentes oraciones, y en 4 diferentes lugares, quiero estar seguro de que se entienda esto, en 4 diferentes lugares durante la Amidá, uno se inclina. Ahora, quiero mencionar un detalle aquí. Los Ashkenazim, se ve mucho en el mundo Ashkenazí, la gente que fueron a los yeshivot, que se mueven mucho durante la oración. Ese movimiento vino originalmente de un grupo Ashkenazi que se llamaba los Hasidei Ashkenaz. Los Hasidei Ashkenaz escribieron que uno se supone, cuando está haciendo la Amidá, uno puede mover su cuerpo para meditarse, para concentrarse. Ese movimiento va a copiar, perdónenme, yo no lo estoy inventando, pero directamente está en el Sefer Hasidim de los Hasidei Ashkenaz. Dice que cuando uno está orando, uno va a corregir, hacer tikkun, hacer corrección sobre los pecados que uno hizo. Entonces, como muchas personas, especialmente los hombres, hacen muchos pecados sexuales, entonces dice los Hasidei Ashkenaz que deberían de mover las caderas en una forma similar a lo que harían sexualmente. Sí. Sí. Y el cuerpo se debería de mover, dice los Hasidei Ashkenaz, el cuerpo se debería de mover casi en una forma sexual, no abiertamente sexual, pero en una forma sexual, para hacer tikkun, está directamente en el Sefer Hasidim, para hacer tikkun, para hacer corrección sobre los pecados sexuales. Pero más que corrección, eso no llevaría a la perversión. No, porque estás haciendo un cambio a esa misma energía. Ahora, tenemos que admitir otra cosa, y esto se ve mucho en las iglesias y los lugares religiosos, y eso es que la sexualidad, la energía sexual, es una hermanita de la energía espiritual. Entonces muchas veces hay que tener mucho cuidado, porque la gente, lo voy a decir así, pero en una forma, lo voy a vestir bonito, pero para qué decirlo, ¿no? Y eso es que la gente en las iglesias, en las sinagogas, especialmente en los ashrams de yoga, ¿ya? Cuando la gente empiezan a relacionarse en una forma íntima, no es una forma físicamente íntima, pero emocionalmente se empiezan a conocer, eso crea cierta intimidad. Entonces la gente malentiende esa intimidad personal y la dirigen a la sexualidad. Por eso que muchos pastores y líderes religiosos terminan en un lugar muy, muy feo, pero es porque la intimidad emocional, espiritual, abre camino para la otra intimidad. Entonces por eso tenemos que tener una mejizá. Por eso tiene sentido poner una separación entre los hombres y las mujeres. ¿Qué es lo que es? Es para recordarnos, esto no se confundan con esta energía. ¿Ya? Porque muchas veces, primeramente es difícil, es difícil crear una forma para que los hombres y las mujeres
hablen en una forma íntima uno con el otro. En religiosidad, muchas veces la gente comparte lo que sienten en una forma muy profunda. Y eso crea un sentimiento de acercamiento. Y entonces la gente coge eso y se vuelve eso una energía físicamente íntima. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces los Hasidim Ashkenaz, hablando desde ese punto de vista, dicen que uno debería de mover el cuerpo para arreglar cualquier pecado de esa forma. Lo encuentro interesante, ¿ya? Luego, entonces eso cogió, pero entonces la gente lo que hacían era que movían el cuerpo, ¿ya? Y lo hacían para concentrarse. Luego entonces los Hasidim, que es un movimiento que vino mucho más tarde, los Hasidim usan la idea de que debería de moverse como una vela, la llama de una vela, cuando hay un viento que se va moviendo. Los sefaradim dicen que uno no mueve el cuerpo, que se supone que uno se pare recto. Y la razón que uno se supone que se pare recto es porque estás en la presencia del rey. Entonces te paras como un soldado. ¿Ya? Pero diferentes formas de concentrarse. Lo más importante es que los pies estén juntos y que uno haga la midá parado. ¿Ya? Ahora, también entonces tenemos 4 lugares a donde uno hace 4 diferentes inclinaciones. El primero es la primera brajá de la amidá, y la forma que se hace la inclinación durante esa bendición es que uno dobla las rodillas un poco. Voy a demostrar. Entonces, tienes los pies juntos, doblas las rodillas así. Ese es Baruch. Cuando dice la palabra Baruch, así se hace. Atá Adonai. Entonces, Baruch se dobla la rodilla. Uno no se inclina completamente. ¿Ya? Se dobla la rodilla. Baruch, bendecido, eres Hashem. Cuando uno hace la oración, la primera brajá, se hace la inclinación en Baruch Atá y entonces Adonai. La razón que se levanta uno cuando dice Adonai es que se supone que uno esté demostrando que uno, al doblar la rodilla y al doblar la espalda, simbólicamente lo que está diciendo es que yo acepto el yugo o el mando de Dios sobre mí. La palabra, aunque esto tenga sentido para mí o no, yo acepto que Dios es más inteligente que yo. A veces la mejor forma que yo puedo explicarlo es decir, hay cosas en el mundo que yo digo, wow, ¿cómo puede ocurrir esto? Al final yo tengo que decir, yo no soy el que sé las cosas. Obviamente Dios tiene algún plan. ¿Ya? Entonces se supone que uno inclina su deseo al deseo divino. Pero entonces se para, porque Dios es el que le da a uno el poder de pararse. Entonces Dios no quiere dominarlo a uno, sino Dios quiere inspirarlo a uno. Pero la forma que uno se inspira es aceptando el dominio de Dios. ¿Se entiende la idea? Hace unos años, una señora vino a la sinagoga, a visitar la sinagoga. No era por conversión o porque quería aprender judaísmo, pero viene de la iglesia católica cerca de aquí y quería visitar una sinagoga porque me dice que el señor de ella era judío, entonces ella quiere conocer la sinagoga. Okay. Viene a la sinagoga, entra a la sinagoga y ve todas las luces y ve todo abierto y me dice, wow, esto es completamente diferente a mi experiencia en la iglesia católica. Se le pregunto, ¿cómo es tu experiencia en la iglesia católica? Me dice, no, cuando yo entro a la iglesia, las luces están oscuras, siempre hay velitas, ¿ya? Y es un lugar tan impresionante que te mete miedo un poco, te asusta un poco. Aquí entré, vi las luces, vi toda la gente entran y salen y conversan, se transportan. Entonces dice, ¿ustedes entienden? Entonces dice, es una energía completamente diferente que la energía que ella sentía en la iglesia católica. En la iglesia católica ella me expresó
que la Iglesia Católica la hacía sentir incómoda un poco, pero Es un poco lúgubre. un poco de miedo tenía, ¿ya? Y piénsenlo, es interesante. El otro día, cuando tuvimos la cena anual de la sinagoga, y le dimos honor a los bomberos de la ciudad, cuando yo estaba haciendo la oración, se veía la diferencia entre los judíos y los gentiles. ¿Sabes cómo? Cuando estábamos haciendo la oración, y yo levanto la vista y miro, los judíos están haciendo la oración con la cabeza subida. Y los gentiles, todos tienen los brazos cruzados y la cabeza bajada. Y las posiciones que uno toma en oración te dicen mucho sobre tu pensamiento religioso, cómo tú entiendes el mundo. Si cada vez que vas a orar te tienes que arrodillar, esa es una posición de humillación, de rebajarse, ustedes me entienden la idea. En toda la atmósfera de una sinagoga te da otra inspiración, un poco diferente. ¿Se entiende? Otra idea. Piensa en la diferencia entre una religión a donde nada más ciertos miembros tienen el poder de orar y una religión a donde todos están orando igualmente. ¿Se entiende la idea? Hay una gran diferencia. A donde todo el mundo es igual y a donde hay ciertos clérigos que son los que tienen que hacer la oración. Los sacerdotes tienen que hacer la misa. Una persona común no puede hacer la misa, por ejemplo. ¿Ya? Pero en el judaísmo, cualquier persona que sepa hacer la oración la puede hacer. ¿Ya? Es un tema interesante. Okay. Entonces, son 4 veces que uno se inclina durante la oración de la Amidá. En la primera brajá, ¿ya? En la segunda brajá, que es Magen Abraham, en la tercera inclinación, que es Modim, en la oración de Modim, y la última, que es Hatov Shimcha. ¿Ya? Esas son las 4 inclinaciones. Cuando uno termina la Amidá, entonces toma 3 pasos para atrás y se inclina, o sea, Shalom Bimromav, a las diferentes direcciones, primero la izquierda, la derecha y delante, orando que el mundo se llene de paz. ¿Ya? All right. Eso fue un repaso de las cosas que no había dicho. Entonces no es un repaso, si yo no lo he dicho, ¿verdad? Ok, vamos. Me voy a concentrar por algunos momentos en la oración de Arvit, que es la oración de la noche. De acuerdo con el Talmud, ¿todo el mundo bien? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Okay. De acuerdo con el Talmud, la oración de Arvit, los Ashkenazim y algunas comunidades sefaraditas lo llaman Ma'ariv. Viene específicamente de la primera brajá después del Barjú, que es la primera brajá moviéndose hacia el Shema. Yo lo voy a describir en un momento, ¿ya? Pero en la mayor parte de las comunidades sefaraditas se llama Arvit. Cuando oigan al label gritando Ma'ariv, eso es Ma'ariv con acento Chabad Lubavitch. Entonces, o hasídico, tiene que decir Ma'ariv. Yo no sé por qué siempre ellos tienen un extra yud, que le meten un yud adicional ahí, pero ok, es lo mismo, ¿ya? All right. Arvit quiere decir la noche. Cuando cae la noche, entonces eso es Arvit. Ma'ariv es dándole la bienvenida a la noche. Entonces, convirtiendo la palabra Arvit en un verbo de aceptar la noche, se vuelve Ma'ariv. Ma'ariv Arabim. ¿Ya? Ok, pero la oración, de acuerdo con el Talmud de Arvit, se inició por Jacob. Cuando se inicia, por cierto, cuando el Talmud dice que Abraham empezó la oración de la mañana, no puede decir solamente los rabinos, no pueden decir, mira, Abraham lo inventó. Pruébalo de la Biblia, tiene que probarlo, ¿no? Entonces lo que los rabinos hacen es que dicen, ok, cuando
vemos que algo ocurrió. Entonces dice, cuando Abraham Porque dijo, se levantó temprano para ir a ofrecer a su hijo como sacrificio y luego no lo sacrificó, en ese momento cuando estaba yendo al Har Moriah, dice Vayashkan Baboker, se levantó temprano por la mañana, y entendemos que oró en ese momento, pero la Torá da como una señal de que algo ocurrió temprano por la mañana. Cuando habla de Yitzhak creando el Minjá, el Talmud dice la Torá que él salió afuera a hablar, y no dice con quién, pero salió afuera a hablar, quiere decir que salió a orar en la naturaleza en la tarde. Entonces ahí aprendemos Minjá. ¿De dónde viene la oración de Jacob cuando de noche? Cuando dice, muy bueno. ¿De qué país es? No, okay. Entonces, ya le quité lo argentino, pero déjalo así. Es un cosmopolitano, es del mundo entero. Entonces, correcto, cuando llega al lugar y cae la noche, entonces ahí paró al ojo esa noche y entonces cogió una piedra, y esa es la piedra que se vuelve la piedra del Even Shetia del templo, ¿ya? Y ahí es donde ve la escalera, y la escalera donde los ángeles están subiendo y bajando. En ese momento es cuando oró de noche, y ahí es donde se forma la oración de la noche. Entonces cada uno de los patriarcas forma una de las oraciones formales del judaísmo. Se entiende que en cualquier momento cuando uno se sienta motivado para orar, uno también esa oración, ¿ya? Ok, entonces el Talmud habla sobre qué es la oración de Arvit, y dice que la oración de Arvit no es tan necesaria. Originalmente el Talmud dice que la oración de Arvit no es tan necesaria o tan mandada como la oración de Shacharit y la oración de Minjá. ¿Por qué? Porque la verdad es que por la mañana en el templo, si lo vemos desde el punto de vista de las ofrendas que se traían en el templo, entonces las ofrendas que se traían en el templo nada más eran forzadas las ofrendas durante el día en el templo. De noche no se traían ofrendas adicionales. La ofrenda del Korban Tamid se traía por la mañana, la Minjá por la tarde. Entonces no había una oración, de noche era lo que sobraba, como que dice. Sí. Entonces no había un sacrificio específico que se hacía de noche. Y es muy importante entender por qué. Tenemos que entender por qué. Déjame dar un ejemplo de esto. Nosotros sabemos, la tradición dice que Eliyahu Hanaví, que Mashiach ben David no va a venir durante la noche. Cuando el pueblo judío sale de Egipto, ¿cuándo salimos? De la noche. No. No. Fuimos libres por la noche. Ajá. Pero no nos fuimos A la mañana. hasta la mañana. Y dice el Talmud, ¿por qué no nos fuimos hasta la mañana? Porque Dios, cuando hace este milagro, no lo hace de noche a la escondido, sino lo hace a la luz del día. ¿Me entiendes? La libertad viene a la luz del día. Entonces el Mashiach va a venir a la luz del día. No es una cosa que viene en secreto, ¿ya? El Mashiach la salvación viene a la luz del día. Entonces, y también tenemos la ley, y esto lo encuentro interesantísimo, es una ley que dice que la corte judía no puede funcionar durante la noche. Nosotros no tenemos night court. La corte judía tradicional, el Sanhedrin, nunca se reunía de noche. No importaba el milagro, la emergencia que existía, nunca se reunía el Sanhedrin de noche. ¿Por qué? Y otra cosa es que los policías que trabajaban para el Sanhedrin nunca podían hacer un arresto de noche. Hacían los arrestos de día. ¿Y por qué hacían los arrestos de día? ¿Ya? Para que se vea que el Sanhedrin no estaba escondiendo nada. El Sanhedrin estaba actuando a la luz del día. La corte estaba actuando a la luz del día. Todo estaba visible. Sí, es muy importante. ¿Ya? Ahora, eso lo encuentro interesante también. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, verdad? Porque en el Nuevo Testamento
Cuando el Sanhedrin manda a arrestar a Jesús, fue de noche. Y eso es código para cualquier persona que está leyendo ese libro, que sepa que eso lo inventaron los romanos, que no puede venir de la ley judía. Porque si yo hubiera sido juez, y yo no sirvo como juez ni a lo más mínimo comparado al Rabban Gamliel, que estaba ahí. Si me traes ese caso y me dice que me lo arrestaste durante la noche, hubiera votado el caso enseguida. Queda libre enseguida. Porque la ley no lo permite. Entonces eso se sabe que no, nada más se le ocurre a un romano que no entiende la ley judía. ¿Yeah? Ok, anyways. Impresionante ese detalle. Sí. Sí. Entonces, ese sistema de hacer las ofrendas se hacían nada más en el Sagrado Templo durante el día. Y de noche lo que hacían era que quemaban lo que quedaban de los sacrificios del día. Entonces el Talmud dice que como no había una ofrenda, como no había una ofrenda formal durante la noche, entonces la oración de Arbit no es tan importante como la oración de Shacharit y de Minja. Pero, déjame dar la idea, y entonces regreso, pero se formalizó desde el punto de vista entonces de que como Jacob hizo oración de noche, y ya hicimos una oración porque Abraham hizo una oración, hicimos una oración por la tarde porque Yitzhak hizo una oración, también deberíamos hacer una oración porque Jacob hizo una oración, y eso formalizó desde el punto de vista del Talmud, no por las ofrendas del templo, sino porque Jacob hizo una. Entonces están las dos partes. Yeah. No entiendo. ¿Qué simbolismo tiene la noche y el día? Yeah. Ok. En el judaísmo déjame entrar explicártelo en varias diferentes formas. Ejemplo. El primero es, ¿has notado que los días judíos empiezan de noche? En una palabra, enseguida viene por la noche, cuando cae el sol, empieza Shabbat, hasta que se pone el sol. Quiere decir que nosotros no empezamos el día del sábado a las 12 de la noche, sino lo empezamos cuando se pone el sol. La razón que eso es así es por razón bíblica. Cuando lees en Génesis, cuando Dios está creando el mundo, primero creó la oscuridad y entonces el día. Pues la Torah dice, la Biblia dice, que Dios creó primero la noche y entonces el día. ¿Me entienden la idea? Entonces, de esa forma seguimos el patrón de la creación. Entonces la noche representa el principio del día. Formalmente va contando los días de esa forma. ¿You get the idea? Ok, that's one. Segundo es que cabalísticamente, esto es nada más en el mundo místico, esotérico, filosófico, judío, la noche tiene cierto simbolismo y el día tiene otro. La oscuridad crea cierto miedo y pesimismo. La luz crea simbolismo de esperanza, empieza el día, hay un renacer. Uno se siente que voy a empezar el día de nuevo. Pero de noche la gente tiene un poquito más de pesimismo, y especialmente en el invierno, cuando las noches son largas. Entonces la oscuridad puede representar cierto pesimismo y la luz puede representar optimismo. Entonces nosotros vamos a hacer ciertas oraciones para intervenir en el pesimismo y para aprovecharnos del optimismo durante el día. ¿Estás viendo la idea? ¿Ya? Ese es uno. El otro es que a veces la gente, cuando hacen los crímenes la gente, déjame preguntarle, ¿habrá un criminal por aquí? Déjame ver si aquí se lo... En el baño, cuando regrese. Ahí viene. Nadie ha dicho nada, por favor. Entonces, ¿cuándo entran los ladrones a robar? Casi siempre por la noche, ¿ya? Porque van a actuar bajo tapados por la oscuridad, ¿me entiendes? Peor sería un criminal que viene así a lo abierto durante el día a robar. Entonces, por lo menos el otro viene escondido por la oscuridad. ¿Cuándo roban? ¿Cuándo la gente roba? ¿En dónde? En cualquier lugar. No, en mi país no pasa eso, pero No, verdad que sí. No sé. Entonces, se entiende que es ¿te me entiendes la idea? Entonces, cuando vas a hacer las cosas a la luz del día, quiere decir que no tienes ningún miedo de hacerlo, no estás haciendo nada raro. Esa es la razón que la corte nada más se reunía durante el día y no de noche, para que nadie pueda decir
que hicieron algo raro ahí en esa cosa. ¿Entiendes la idea? Tiene mucho sentido todo. Hay otro detalle que también se menciona mucho en el cristianismo, y creo que hay una escritura, si ahora mismo no me acuerdo, que dice que como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Estaba yo leyendo un detalle que asocian eso con el sacerdote que velaba durante la noche. Si se dormía, le pegaban fuego si se dormía, no estaba supuesto dormirse, de acuerdo a lo que leí. Y entonces le pegaban fuego para que él entendiera que no podía dormirse, que así como podía venir un ladrón y sorprenderlo durmiendo, y asocian todo eso con la venida de... Tú sabes que yo creo que, mi humilde opinión, sí, Claro. tú sabes que mi humilde opinión, yo creo que hay en muchos de estos cultos, grupos cristianos, se dedican en áreas que no son tradicionalmente cosas importantes en la Biblia, pero se concentran en esas cosas porque no quieren concentrarse en las leyes de Shabbat, las leyes de Kashrut, las leyes que verdaderamente son, como no tienen esa concentración en las cosas que verdaderamente cuentan, entonces se concentran en cosas que, ok, so what, ¿de dónde vino todo esto? ¿Me entiendes? Nadie, a veces me sorprende de que toman tanto tiempo en ese tipo de... Ahora vaya, pero ¿qué escritura dice eso? No, por eso que viene en la noche. No recuerdo ahora mismo exactamente. No lo dice. No importa. Eso es el Nuevo Testamento. Ok, vamos a seguir. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Does that answer your question, more or less? ¿O te confundí más? Porque si te confundí más, soy buen rabino. Eso es lo que los rabinos tienen que hacer. Oh, sí, estoy muy confundida. Perfecto. ¿No entiende la idea? Entonces, la idea es filosófica, de que cuando lo haces durante el día, estás representando de que no estás tratando de esconder nada. ¿Me entiendes? Cuando la corte se reúne durante el día, solamente está representando de que no hay nada, no es un juicio sin rostro. Déjame dar un ejemplo de esto. El Shulchan Aruch, el Código de Ley Judía, menciona una ley que sería buenísima que algunos de los gobiernos que ahora mismo están gobernando en Latinoamérica lean el Shulchan Aruch, Chávez y sus amigos en Venezuela, anyways, y Fidel y toda esa gente, sí, toda esa gente, ¿cuál es la ley? De que no puedes llevar a alguien a juicio sin que él vea a sus acusadores. Una palabra, no puedes acusarlo de ningún crimen a menos que él esté presente en la corte cuando lo estás acusando del crimen. Y tienes que comprobar que ese crimen está en la ley. Porque ahora, hoy en día la gente está inventando crímenes, arrestan a la gente, sí, y entonces crean una ley para entonces aplicarle esa ley. Y más en los países que usted mencionó. Sí. Es así. Está muy común. Ajá, muy común. ¿Ya? Entonces, mucho de lo que estoy hablando aquí es simbolismo de la oración durante el día comparado a la oración durante la noche. ¿Tienen la idea? Ok, voy a seguir. Arbit entonces empieza con ciertos mismorim, que son salmos y oraciones. Estos mismorim en el Sidur Sefaradita son salmos, una colección de salmos que se hacen nada más durante ciertas ocasiones. Por ejemplo, si va a haber una boda, el mismor de Hanukkah, el mismor que se hace en una casa de luto, el mismor que se hace cuando hay Purim, la celebración de Purim, la fiesta de Purim. Entonces, esos son todos salmos que vienen anterior, pero nada más se hacen en ciertas ocasiones, ¿ya? El más importante que quiero mencionar aquí es el mismor que se hace antes de cuando se termina Shabbat. Entonces, lo que hacemos es, normalmente tenemos minjá en Shabbat por la tarde, el servicio de la tarde. Tenemos Seudah Shlishit, que es la tercera comida de Shabbat. Y entonces cuando cae la noche, tenemos el servicio de Arbit, que termina el Shabbat y le da la bienvenida a la nueva semana. Porque cayó la noche
terminó el sábado y ahora va a empezar el próximo día. ¿Ya? Normalmente, la oración que divide entre Shabbat, el día sagrado, y los días comunes, que es el domingo, es cuando se pone el sol, se hace una oración que se llama Havdalah. Havdalah quiere decir separación, crear distinción. Entonces, esa Havdalah es una forma formal de despedir el Shabbat y de darle la bienvenida a la nueva semana. Pero la oración de Arvit, como le da la bienvenida a la noche, y la noche termina el otro día, el primer día, y comienza el segundo día, comienza el próximo día. Entonces, durante el Arvit también vamos a hacer una separación entre Shabbat y el domingo. ¿Se está entendiendo eso? El Sunday. ¿Está entendiendo? Hasta ahora todo bien. Ok. Entonces, esa oración que se hace también es una oración que menciona Mizmor le Asaf, tiene ciertas oraciones de salmos, y entonces uno es Michtam le David. Y le quería mencionar que la palabra Michtam, ¿qué quiere decir Michtam? ¿Ah? Carta. Interesante. Tradicionalmente Rashi dice que nosotros no sabemos lo que quiere decir. Entonces dice que puede venir de Keter, no Keter, de Ketem, como oro, algo que es especial de David. Pero no sabemos exactamente por qué David usó la palabra Michtam. Anyways, la razón que lo menciona es porque tiene 14 versículos y en esos 14 versículos le da una transición entre Shabbat y el resto de los días de la semana. Seguimos ahí. Una serie, de acuerdo con el rito sefaradita, una serie de psukim, que son ruegos a Hashem que ayuda al pueblo judío, que preserva al pueblo judío, que cuida al pueblo judío y que nos haga prosperar. ¿Por qué? Porque acabamos de terminar Shabbat. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que entender, y entonces voy a regresar a Arvit, pero esto es el término de Shabbat y la bienvenida de Arvit en ese día que es el sábado por la noche, cuando termina el sábado, termina Shabbat y ahora cayó la noche y ahora vamos a dar la bienvenida a la nueva semana, porque de acuerdo con el almanaque bíblico, el domingo es el primer día de la semana y el último día de la semana es Shabbat. Exacto. Sí, hay 7 días en la semana, entonces es el séptimo. ¿Entiendes la idea? Entonces, el domingo es simplemente el primer día de la semana. ¿Ya? ¿Y qué es lo que supone que uno haga el primer día de la semana? Trabajar. Exacto. Entonces, yo trabajo los domingos. Y bueno, yo trabajo también Shabbat, pero es otra cosa. Okay. Entonces, es otra chamba. Es otra cosa. Entonces, lo que queremos hacer entonces es coger las bendiciones que recibimos en Shabbat y no dejarlas solamente en Shabbat, sino llevárnoslas con nosotros durante la semana. Entonces, esas oraciones, esos versículos, es para coger la luz, la energía del sábado y traerla con nosotros para el resto de la semana. ¿Ya? Entonces, el Arvit, de la noche, sería el primer rezo de la semana. Correcto. No Shaharit del domingo de mañana, no. Correcto. Sería Arvit. Correcto. Y la verdad es que si estuviera poniéndolos en orden cronológica, yo hubiera empezado por Arvit. ¿Ya? Pero la razón que empecé por Shaharit es porque como tiene tanto material en Shaharit, quería crear una base y usar esa base porque se va a aplicar a Minjá y también a Arvit. ¿Ya? Porque tiene mucho más, ¿ya? Y siguiendo el patrón de Abraham, Isaac y de Jacob, ¿ya? Pero verdaderamente, cronológicamente es Arvit, Shacharit y Minjá, ¿ya? ¿Ok? ¿Cuándo se dice Arvit? Cuando cae la noche. No se supone que uno haga Arvit temprano. Y si haces Arvit temprano, ¿ya? Primeramente, el único orden legal que permite hacer Arvit temprano es el orden Ashkenazí.
Mishnah Brura lo permite específicamente, y la razón que lo permite es, y lo dice la razón, y el Magen Avraham también lo menciona, la razón es porque en el mundo, la cultura ashkenazí, durante ese periodo de tiempo, había mucho miedo de que si salías de noche, alguien te podía asaltar, algo podía ocurrir. Entonces lo que la gente hacían era que se reunían bien tarde por la tarde, hacían minjá, hacían arbit con un minyan, y todos se iban juntos. Y entonces luego repetían el Shema de la noche, cuando ya estaba oscuro en su casa, porque tenían mucho miedo si salían afuera durante la noche. Entonces en ese caso es permitido. Y el Magen Avraham y el Mishneh Berurah dice que si no puedes conseguir minyan más tarde, entonces puedes hacer arbit temprano. Pero lo mejor sería, halajicamente, esperar hasta que caiga la noche y entonces hacer arbit. ¿Entiendes la idea? Sí. Ok, ahora especialmente Shabbat por la noche. No, Shabbat por la noche no vas a poder hacer arbit temprano, porque no puedes terminar el Shabbat temprano. Exacto. Shabbat termina, cuando se pone el sol. No puedes empujar al sol a que termine más rápido. Aunque déjeme decirle que yo estuve en un campamento de verano de niños que era reformista, y en el medio de la tarde hacían Abdalá. Estaba el sol todavía en el medio del cielo y ellos estaban haciendo Abdalá. Y yo dije, wow, qué interesante. Qué interesante, como Yehoshua. Estaban empujando. Ahora Yehoshua paró el sol. Ellos lo usaron que se mueva más rápido. Interesante. ¿Ya? Ok. Sigue ahí. Robert, me di cuenta algo de lo que usted cuando menciona los ashkenazí, las cosas que hacen. Porque yo a veces pensaba de que hacían las cosas como un poco arbitrarias por ellos, pero me di cuenta que ellos, comparado con los sefaradíes en España, ellos pasaron también mucho más represión. Muchas cosas que ellos tenían tan que importante modificar. lo que acabas de decir, es tan importante. Primeramente, en lo más mínimo, cuando yo trato de explicar la diferencia entre la costumbre ashkenazí y la costumbre sefaradita, la costumbre ashkenazí tiene mucho fundamento. Claro. No le estoy quitando lo más mínimo. Yo trato de explicar la ley sefaradita, y la razón que me concentro tanto en la ley sefaradita es porque yo soy sefaradí. Yo creo que los anusim que estamos retornando al judaísmo, deberíamos de retornar en la forma sefaradita y no asumir la costumbre ashkenazí, porque verdaderamente eso no es la cultura de nosotros. Venimos de una cultura española y portuguesa, y salimos a las colonias españolas y portuguesas porque por la Inquisición y por todas las experiencias de la Inquisición. Entonces deberíamos de retornar a la senda de la costumbre sefaradita, pero no es para darle de menos a la costumbre ashkenazí. La costumbre ashkenazí es sagrada, es muy especial, y cada vez que ellos hacían ciertos ajustes y cierta aplicación, tiene mucho sentido. Claro, no era algo arbitrario. No, nunca fue arbitrario. Es muy importante lo que acaba de decir. Nunca fue arbitrario, fue cuidadosamente calculada y arreglada. Claro, y ajustada a sus circunstancias que estaban pasando mal. Y eso es importante, eso es lo que está diciendo es tan importante. Eso es parte, bueno, tiene puntos especiales, sí. Lo que es muy importante entender que, mira, lo que acaba de decir es muy importante. Me acaba de mencionar una joven que está estudiando y tiene que escribir cierto estudio sobre judaísmo, y ella es judía. Entonces, entre las preguntas que me hace, me manda un email y me pregunta que si verdaderamente el judaísmo se puede vivir, porque tiene tanta complejidad, tiene tantas leyes, que cómo verdaderamente lo puedes hacer. Y la respuesta a eso es lo que has notado sobre los ajustes a la situación. Y si entiendes lo que ocurrió en el mundo ashkenaz, duele el corazón. Duele el corazón. Dame un ejemplo. No sé si ustedes han oído lo que es Netzel Nacht. ¿Saben qué es Netzel Nacht? Gracias a Dios que Lea no sabe lo que es Netzel Nacht. Quiere decir, ¿sabe por qué Lea no sabe lo que es Netzel Nacht? Porque Lea es una mujer libre. Lea se crió en el Estado de Israel, y nunca, gracias a Dios, nunca conoció lo que es Netzel Nacht. Pero Netzel Nacht se creó entre las comunidades ashkenazí, y eso era la noche de la Pascua
cristiana, y la noche buena, que para nosotros no era una noche buena, era una noche mala, era prohibido estudiar Torah entre los Ashkenazim. ¿Por qué? Porque los hombres durante la noche salían al Bet Midrash a estudiar, a la casa de estudio a estudiar, se quedaba la familia en la casa, y los gentiles se emborrachaban, entraban al barrio judío, violaban y atacaban y mataban a la gente. Entonces el rabinato tuvo que hacer una ley para proteger a los judíos de los cristianos y decir, ningún hombre judío puede salir de su casa esa noche porque tiene que quedarse toda la noche en guardia de su familia. ¿Te imaginas? ¿Qué cosa más terrible? Yeah. Eso fue una de las cosas que nos ocurrió. ¿Yeah? Ahora, también se ven otra ley. Por un ejemplo, hay una ley sefaradita. Un ejemplo de esto. Una ley sefaradita que dice, se creó en España, luego se llevó a Turquía y después de un tiempo ya no se hacía. Pero la ley sefaradita era que durante la noche de Pesaj, cuando haces el seder, no puedes tomar vino rojo. Tiene que ser vino blanco. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos estaban acusando a los judíos de tomar sangre cristiana para hacer los matzot en Pesaj. Entonces tenían miedo el rabinato, esto es español y portugués, tenían miedo el rabinato de que los cristianos nos vean tomando vino rojo y digan que es sangre. Cuando ellos son los que toman sangre, de acuerdo con ellos, durante la misa ese vino se supone que se vuelve sangre. ¿Ya? Pero nos acusaban a nosotros de que nosotros estábamos tomando sangre. Entonces, en muchos casos, el rabinato tuvo que organizar cosas para poder proteger al pueblo judío. En la ley, no, por eso que hablamos de la ley. ¿Ya? Ok, anyways, tiene mucho valor lo que acabas de mencionar. ¿Ya? Ok. Lo otro que quiero añadir aquí es, porque el tema que acaba de mencionar tiene mucho valor. La otra razón que yo siempre elaboro, no solamente por el retorno de los anusim, porque yo creo que el retorno de nosotros debería de ser español, porque lo que nos ocurrió, la razón que nosotros tenemos que retornar al judaísmo y tenemos que recuperar nuestra herencia, es por el crimen que nos hicieron durante la Inquisición. Pero eso no quiere decir que deberíamos de volvernos polacos. No, claro. Si no, entonces no nos volvemos hasidim. Como me han mandado fotos de toda Latinoamérica, ustedes saben que hay hasta un movimiento en Latinoamérica, no voy a mencionar el país, ¿ya? Pero me mandaron fotos de una comunidad de gente de descendencia anusim que tienen rostros que se le ve que tienen sangre africana y india, y de pronto estos niños se están dejando peor, y hasta vi uno que le teñieron el pelo y es rubio, y me mandaron la foto. El niño parece como un negativo, como la cara negra pero el pelo blanco, y lo estaba mirando y dije, bueno, este muchacho tiene cara de indio, tiene la fase de indio, pero de pronto, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Ya? Entonces, para mí eso no tiene sentido. Claro. Pero eso no quiere decir que yo no esté de acuerdo con el camino ashkenazí. El camino ashkenazí es correcto. Y lo que a mí más me gusta del judaísmo, esto es lo más lindo del judaísmo. Elo ve'elo divrei Elokim chaim. El judaísmo tiene múltiples opiniones sobre la ley. No es un dogma cerrado. Quieren crear un judaísmo, o tratar de entender un judaísmo a donde toda la comunidad está de acuerdo en una sola opinión. Pero el judaísmo no es así. Lo lindo del judaísmo es que nosotros decimos que hay muchas diferentes perspectivas sobre la misma idea, y venimos a mirarlo de múltiples diferentes maneras, y todas están correctas. ¿Ya? ¿Ya? Ok, here we go.
La primera oración que se hace en Arbit, entonces, formalmente, es Behurahum. Déjeme leerle lo que dice Behurahum. Él es lleno de misericordia, perdona la iniquidad y no destruye. Muchas veces desvía su enojo y no enciende toda su ira. ¿Por qué Behurahum? Así es como empieza la oración de la noche. Empieza con los versículos que tienen que ver con las 13 nombres de misericordia divina. Behurahum y Japerabón. Y Dios tiene misericordia sobre los pecados. El Zohar explica por qué. Y la forma interesante, lo que encuentro interesante, es que el Zohar no explica por qué se dice durante la semana, sino el Zohar explica por qué no se dice en Shabbat. Porque el viernes por la noche no se dice esa oración. Ahora, el Zohar dice que la razón es que de noche el infierno, Gehenam, es más doloroso que durante el día. Y hay ciertos ángeles, me están escuchando todos mis amigos ahí, yo creo que les va a interesar esto. Y hay 3 ángeles que están encargados durante la noche en Gehenna de castigar a las almas que están en Gehenna, y de noche está más caliente toda la cosa. Entonces, cuando nosotros hacemos el Behurahum, de acuerdo con el Zohar, no se dice en Shabbat porque el infierno está cerrado en Shabbat. Entonces no tienes que decir esa oración, porque está cerrado de todas maneras. Entonces, tiene libre. ¿Ah? Está libre. Está libre. Entonces no tienes que decirlo, porque el Shabbat es pura paz y tranquilidad. Y voy a explicar un poco más sobre esto en un momento. Esos 3 ángeles, ¿ya?, se llaman Mashchit, Af y Gema. ¿Okay? Y voy a explicar, hay una oración, esta oración, Behurahum, Velo Yashchit. Yashchit está relacionado a Mashchit, ¿de acuerdo con el Zohar? ¿Ya? Behirba Lehashiv Apo está relacionado al ángel que se llama Af. Velo Yair Kol Hamato. Hamato está relacionado a Gema. Entonces, en la oración, Behurahum Yechaperabon Velo Yashchit Behirba Lehashiv Apo Velo Yair Kol Hamato, se mencionan los 3 ángeles que están encargados de castigar. Los 3 ángeles que están encargados de castigar, en esa oración los transformamos y decimos que ellos están involucrados en misericordia y los transformamos a ellos en misericordiosos. Pura brujería judía. Pasa. ¿Bien? Ahora un poco más. En el principio de la noche, desde el punto de vista cabalístico, es un momento de justicia. Durante el día, la vida tiene cierto camino, se apresura la vida, se va moviendo rápido. Cuando cae la noche, las cosas se ponen más tranquilas y Hashem está en el trono divino de la justicia. En el medio de la noche, de acuerdo con el Zohar, cambia la cosa y empieza a juzgar el mundo con misericordia. Por esa razón, cuando hacemos Slichot, los 40 días de Slichot que ya mencionamos, que son las oraciones de pedir perdón por los pecados, lo hacemos de noche, pidiendo, tarde en la noche o tempranito por la mañana, pidiendo perdón cuando Dios está en el trono de la misericordia. Pero en la parte, el principio de la noche, está en el trono de la justicia. Entonces, por esa razón, pedimos misericordia porque Él está en el trono de la justicia. Entrar un poco más. Adán y Eva están en el jardín de Edén, Gan Eden. Hacen un pecado, son botados del jardín de Edén. ¿Ya?
si lo vemos desde el punto de vista filosófico, simbólico, ¿ya? Entonces, cuando estaban dentro del Gan Eden, del paraíso, estaban viviendo una vida llena de paz, hasta que interrumpieron ellos la paz. Entonces fueron botados y fueron forzados a trabajar y a sufrir. Shabbat representa el paraíso. Shabbat representa el Gan Eden, el paraíso, y sabemos filosóficamente, los rabinos explican, que es Me'en Olam Haba, es como una, el sabor, tiene el sabor del paraíso. Entonces, normalmente, cuando salimos del paraíso, Dios le dice, vas a tener que trabajar. Anteriormente, cuando vivíamos en el paraíso, ¿ya? No trabajábamos, el mundo nos daba de comer. Entonces, cuando hicimos el pecado y fuimos botados del paraíso, entonces el castigo es que vas a tener que trabajar. Pero Shabbat no puedes trabajar. Entonces, eso te da la experiencia de estar en el paraíso, afuera del paraíso. Entonces, toda la experiencia de Shabbat le da a uno una memoria espiritual de cómo vivía Adán y Eva en el paraíso. Y filosóficamente, cabalísticamente, entonces lo que vamos a decir es que existía primero el plan A, el primer plan. Vivían Adán y Eva, que éramos todos nosotros, en una sola alma, ¿ya? Vivían en ese paraíso. Nosotros pecamos, fuimos botados del paraíso, y ahora no podemos regresar al paraíso original a donde veníamos, porque hay un ángel, y ese ángel tiene una espada de fuego. Cuando no podemos volver a entrar, pero entonces lo que tenemos que hacer ahora es transformar el espacio, la experiencia afuera del paraíso, en un paraíso. Eso es lo mismo que tenemos la experiencia cuando observamos Shabbat, recibimos las bendiciones del Shabbat, la luz del Shabbat, y ahora terminamos el Shabbat, entramos a Arbit, terminó el Shabbat, estamos botados del paraíso. Pero en lugar de aceptar que estamos botados del paraíso, lo que hacemos es que nos llevamos alguna de la luz del paraíso para el resto de la semana, que son los días. Entonces nos llevamos un poco de la energía de Shabbat para el resto de la semana. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Ya? Entonces esa es la razón que la oración del sábado por la noche empieza con Behurahum. Y todas las noches empieza con Behurahum, porque de noche, desde el punto de vista cabalístico, el Gehinam está más caliente, hay más castigo que durante el día, porque está el trono divino de la justicia. Ok, déjame aclarar una cosa más, para que sea más claro todavía. La gente se confunden y no entienden claramente la teología judía por la razón de que los cristianos hacen mucha bulla. El que más recluta, está un poquito pesado lo que voy a decir, pero lo voy a decir de todas maneras. El ser que más recluta cristianos, ¿sabe quién es? Satanás. Entonces, lo que está ocurriendo es que yo oigo los pastores hablando y me doy cuenta que ellos hablan más de Satanás que hablan de Dios. Oh, que si Satanás, que si el infierno, que si... Y oye, a los judíos nunca hablan de Satanás. Entonces, lo que pasa es que la gente, por la razón de que los cristianos siempre están hablando de Satanás y el infierno y el diablo y Dios, entonces, comparando al diablo con Dios, y la gente se tiene que salvar del diablo y se van a salvar del infierno y todas esas cosas, ¿ya? Entonces se concentran tanto en el infierno que a mí me sorprende, no sé cómo ellos tienen tanto tiempo para hablar de eso. Entonces, desde el punto de vista cristiano, Satanás es como un enemigo de Dios, pero desde el punto de vista judío, eso no es así. Dios no tiene enemigos, porque nadie puede compararse ir contrario a Dios, y ningún ángel tiene la libertad de revirarse contra Dios. Entonces lo que nosotros decimos es que todos los ángeles que están haciendo lo que nosotros decimos que es mal, verdaderamente están trabajando para Dios. Nada puede ocurrir en el mundo si no es con la bendición de Dios. Con el permiso de Dios. ¿Me entiendes? Entonces,
estos ángeles que le acabo de dar la lista, no son ángeles malos que se han revirado contra Dios, sino están directamente empleados por Dios, están haciendo lo que se supone que. ¿Y cuál entonces es Satanás? Creo que quiere decir eso. Satán en hebreo quiere decir enemigo. Cuando nosotros hablamos del enemigo, no estamos hablando de un enemigo de Dios. Nada más en la mente pagana, idólatra, puede existir alguien que es enemigo de Dios o que le haga un desafío a Dios. Eso nada más existe en el mundo greco-romano pagano. En el mundo judío, Satán es el enemigo mío, pero no es el enemigo de Dios, sino es la energía autodestructiva mía. O sea, viene siendo lo mismo. ¿Me entiendes? Eso viene siendo lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Es lo mismo, no sé cómo explicarlo, es la misma, la misma energía. Puede decir que I speak English, you can tell me in English. Oh. More or less. It's the same energy, it's one. It's the same energy. Yeah, it's the same thing. It's the same thing. But en el pensamiento judío, Satán entonces es que yo mismo me estoy haciendo daño a mí mismo. Entonces lo que yo puedo hacer es usar los recursos que la Torah me está diciendo para mejorarme a mí mismo. So I can save myself from myself. You see what I'm saying? By the way, Anna Freud, the daughter of Sigmund Freud, yeah, la hija de Sigmund Freud, escribe mucho sobre lo que ella llama el thanatos. El thanatos es, la mitología griega. Yo no estoy empleado para enseñar mitología griega, pero en la mitología griega, ¿ya?, es el hermano, es el dios de la muerte, pero también autodestrucción. ¿Ya? Entonces ella dice que existe una energía dentro de la persona, ¿ya?, psicológica, que es la energía de autodestrucción. Si no, entonces el Satanás está encargado de crear dentro de uno el Yetzer Hara, de inspirar el deseo de mal, ¿ya? Y entonces uno lo que hace es le domina a esa energía y entonces se inclina al bien. ¿Se entiende la idea? All right, anyways. El punto es que todas estas oraciones están relacionadas a inspirar perdón y mover constantemente en la oración, mover nuestro pensamiento de Dios, nuestro entendimiento de Dios, de un Dios que es el Dios de la justicia a un Dios que es el Dios de la misericordia. Y la única vez, I'm going to finish that thought, y la única vez que hay justicia es cuando la misericordia encuentra que debería haber justicia. Entonces la única forma que puedes decir que va a haber justicia, que va a haber un acto de castigo, es cuando Dios dice, sería misericordioso que yo haga un castigo aquí, antes de que esto se ponga peor. ¿Me entienden? ¿Ya? Ok. Entonces, cuando hacemos, por cierto, en la costumbre sefaradita, cuando estamos enterrando a una persona y estamos paliando, llenando la tierra, decimos el Behurahum Yechaberabo, para que sea salvo esa persona de eso. Bueno, voy a seguir, ¿ya? What's up? Quick. So if you're at war with a different country, they're like the enemy, so... Yeah, that's different. That has nothing to do with it. Yeah, that has nothing to do with it. Okay, so Behurahum, seguimos ahí. That has nothing to do with it. It has nothing to do with that. It has to do with, what I'm talking about is within yourself. When you feel inside of yourself that you feel like you want to do the wrong thing. That's the Yetzer Hara. It's to keep you down. Yeah. Cuando se ve, hay veces que ha visto usted que hay una persona que está poseída por un espíritu. ¿Qué es eso? Ok, déjame analizar ese caso un momento. No, está bien, podemos rápidamente, ¿ok? Eso es un dibuk. El dibuk es diferente, ¿ya? El dibuk el dibuk es un espíritu, no es un espíritu de un diablo. Primeramente, el diablo nunca hace una posesión y nunca se tiene que hacer
una limpieza del espíritu del diablo. Eso, déjame explicarte. La Iglesia Católica manipuló. Ellos fueron los que inventaron el satanismo. El satanismo no existe, es bobería. Ellos lo inventaron. Para ellos entonces ser los buenos, tienes que crear un grupo de gente mala. ¿Me entiendes? Entonces, eso es bobería. Y te lo puedo comprobar, porque si ves entonces todas el simbolismo de las iglesias satánicas y todo el movimiento satánico es el inverso del cristianismo. Entonces, lo que está diciendo es, el cristianismo no siempre existió. Entonces, obviamente, esto es algo que fue inventado después del cristianismo para entonces crear algo malo, para entonces decir que ellos son los buenos. Por eso que te digo que el que más recluta cristianos en el mundo es Satanás, porque ellos van a crear una cosa mala para entonces crear una salvación. Entonces, esto es malo y esto es positivo. Pero el tema de aquí no es ese tema. Pero rápidamente, la posesión desde el punto de vista judío, en muy raros casos algo así ocurre, a donde se tiene que hacer un exorcismo. Nunca lo oyes en el mundo judío. En los mundos cristianos siempre te están quitando, haciendo un despojo, siempre están haciendo algo. La gente tiene que venir a ponerle manos, a hacer oraciones, porque este tipo tiene el diablo, porque tiene un malo espíritu. No. Le están dando mucha energía al lado negativo. Y la razón que le dan esa energía es para darle poder a la iglesia. Si yo creo, el negocio de la religión es un negociazo. Si yo creo que nosotros somos los salvos y ellos son los malos, y la gente tiene que purificarse para unirse a este club exclusivo, la gente paga mucho dinero para unirse a este club exclusivo y ser salvos. ¿Me estás entendiendo? Entonces, por esa razón, muchas veces la gente, cuando entran a las iglesias, hay que hacerle una limpieza y dedicarlos de esa forma, porque entonces la gente que están en ese grupo, que están en la iglesia, se sienten ellos mismos empoderados. ¿Estás entendiendo la psicología? Ellos se sienten empoderados para hacer eso, manipulan emocionalmente a la gente para que la gente se sienta importante, y entonces ellos todos se unen para hacer esa limpieza, porque entonces ellos son los miembros del club exclusivo, que ellos son los salvos, y entonces este tipo se tiene que perfeccionar para poder ser miembro de ese grupo. Y cuando se perfecciona, entonces la razón que él pudo entrar y unirse a ese grupo fue porque ese grupo le dio una bendición especial. Pero eso todo es manipulación emocional. Verdaderamente, sí, yo sé que yo te veo. Verdad, pero ando aquí en una carga, olvídate, no me vas a interrumpir. Entonces, lo que verdaderamente, cuando estamos hablando de una posesión, es una cosa muy rara en el judaísmo, y eso sería no de un espíritu malo, sino de un espíritu de una persona que se murió, que hizo tantos averot, hizo tantos pecados, que no pudo entrar a Gehenam. Eso se llama un dibuk, que no pudo entrar al infierno y fue castigado, que tiene que ambular en el mundo físico en una forma espiritual, siendo castigado por dos ángeles, dos energías que lo están castigando. Entonces, si una persona se vuelve vulnerable, oye lo raro que esto sería que una persona se volvió vulnerable, estaba cerca de ese espíritu que estaba ambulando y hizo el pecado, uno de los pecados que esa persona hizo con la misma energía. Entonces él entra a ese cuerpo para que los espíritus que lo están castigando no puedan atacarlo. Y entonces luego lo que tiene que hacer el exorcista sería causarle tanto dolor a ese espíritu que entró a ese cuerpo, para que él pueda entrar a Gehenam. No para que salga del cuerpo, sino para que salga del cuerpo y vaya directamente a Gehenam, a donde se va a limpiar. Recuerda que en el judaísmo, cuando estamos hablando del infierno, no estamos hablando de un infierno eterno, sino estamos hablando de un proceso de limpieza espiritual. ¿Ya? Pero eso no era el tema de la clase, pero vamos a seguir aquí. Uno más. Sí, que uno de los problemas que tienen las religiones, y nosotros que hemos tenido esta experiencia también dentro de la Iglesia Católica, los líderes religiosos es un negocio.
se empoderan de la persona y toman posesión de la persona, creen que le pertenece. Sí, pero no deberías de decir que eso es exclusivo de la Iglesia Católica, porque yo lo veo más en las iglesias evangelistas. Pero eso es lo que estoy diciendo, de Bien. la iglesia evangélica también. Sí. Nosotros estamos ahí, estamos Bien. viendo eso. Sí. Y aparte de eso es que postran a los hombres y los ponen de rodillas para ellos ponerle las manos. Claro, claro. El día pasado un amigo de nosotros vino para que mi esposo orara por ahí. Cuando se va a arrodillar, dice, mi esposo no parece. ¿Qué usted me está Sí, arrodillando? pero en casi todas las iglesias, vamos a decirlo, en casi todas las iglesias, la oración no es oración. Es un programa de manipular a la gente. Dicen, señores, Con los aleluyas y las griterías y todo lo demás. Eso es un sistema que yo como psicólogo se lo puedo decir, lo conozco muy bien. Es manipular a la gente emocionalmente. Pero ese no es el tema de la clase, voy a seguir. Ok, entonces después del Barhum, volvemos a Arbit. seguimos al Arbit. Después de Beurahum, seguimos con Barhum, que Barhum nada más se puede decir cuando hay un minyan. Se durmieron toda esta gente, no, están de lo más callados, yo no lo oigo. Ni un grito, nada. Ni un grito, no han dicho nada. Ok, entonces, la primera oración era Hamarif Arabim. En esta primera oración es aceptar que llegó la oscuridad y usar la oscuridad como bendición a Hashem. Y en esa oración de Hamarif Arabim reconocemos que Dios controla los planetas, controla las estrellas, controla la luna, controla el tiempo. Usamos toda la oscuridad y todos los cambios durante el día para alabar a Dios. ¿Se entiende? Ok, próximo. Por cierto, las estrellas. Déjame mencionarlo rápidamente. Good luck. Los mazalot. Hay gente que se dejan guiar por la astrología. Y lo quiero mencionar rápidamente. No, astrología, no astronomía. Astrología. Por la astrología, el horóscopo. El horóscopo. Walter y yo. Walter. Y el niño prodigio. Y el niño prodigio. Sí, a mí me ha agradado mucho Walter. ¿Sabes por qué? No, la razón, yo tengo mucha estima para Walter. No, de verdad. ¿Por qué? Porque una vez estaba Walter Mercado en una situación a donde Castro quería tener algo que ver con él y le dijo que no. Le dijo que él no quería tenía nada que ver con Castro porque Castro estaba maltratando al pueblo cubano. Y yo lo quiero mucho por esa razón. Anyways. Sí, por eso que lo quiero mucho. Ok, anyway, sigo ahí. Son todos los boricuas, buena gente. Sí, no, yo los quiero mucho. Es el mismo pueblo, los boricuas y los cubanos. Nosotros somos Sí, yo sé. dos alas del mismo pájaro. Ok, seguimos ahí hablando de pájaro. Anyways. Pero ese no es el El tema tema. es que en la bendición de Hamarif Arabim, desde el punto de vista de los Mekubalim, una de las partes de esa oración es darle gracias a Dios porque Él es el que organiza y ordena las estrellas. ¿Ya? Entonces, nada más para mencionarlo, que el Zohar y otros libros cabalistas se concentran mucho en la profecía de Abraham, cuando Abraham recibe la profecía de que dice que sus hijos van a ser tantos como las estrellas y tan poderosos como los granos de la tierra, de la arena. La arena del mar, Desde la explicación cabalista es que eso quiere decir que nosotros los judíos, si nos apegamos a la Torá, somos más poderosos que la astrología y más poderosos que la brujería. La brujería viene de la tierra, la energía de la tierra. No sé si ustedes lo sabían. ¿Ya? Pero tienen que hablar con un cubano porque nosotros somos expertos en ese tema. Entonces, la brujería, la energía de la brujería viene de la tierra y la astrología de las estrellas. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, tus hijos van a ser tantos, quiere decir más poderosos que las estrellas y más poderosos que las arenas de la tierra. Quiere decir que no en Kishupe Israel, no hay nadie que le pueda hacer brujería a los judíos.
cuando uno está apegado a la Torá, entonces, y esa es la razón que Lo que le siempre, pasó al profeta ese que... esa es la razón que me río de toda esta bobería con los, teniendo que hacer, exacto, teniendo que hacer exorcismos y eso. La razón es que eso nunca se ve en el judaísmo, porque nosotros no tenemos esa vulnerabilidad, porque la energía de nosotros es tan positiva que no hay ninguna energía negativa que pueda entrar. ¿Se está entendiendo? No me digas que son las 9. Ok. No, faltan 15. No vamos a terminar la pizza. Muchos comerciales. Muchos comerciales. Entonces, ¿se está entendiendo? Entonces, ya. Una cosa más que deberían de buscarlo es cuando Jacob se está muriendo, vienen los 12 hijos de Jacob a despedirse de su padre y recibir bendiciones. Las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Esos 12 hermanos reciben entonces, cuando reciben una bendición de su padre le da un símbolo a cada tribu. Desde el punto de vista de los Mekubalim, entonces los judíos son los que controlamos aquí en la tierra los tiempos y los mazalot y los símbolos astrológicos, porque cada uno de ellos representa otro mes del año, y cada uno de ellos entonces representa uno de los simbolismos de la astrología. Entonces, en esta oración lo que estamos diciendo es que no es la astrología, las estrellas que controlan al mundo, sino Dios controla las estrellas. Entonces uno no puede creer, vas a leer toda esta cosa del horóscopo y de la astrología y creer, eso me va a influenciar. No me va a influenciar, porque lo que tiene influencia aquí es la presencia de vida. ¿Se entiende? ¿Qué saludos te manda Leo? Está ahí en línea. Sintonía. Está bien, muy bien. Yeah, this is going to be terrible. My grandma used to tell me that every time I do was born, there was a new start on me. No. Próxima bendición es Ahavat Olam. Segunda, Ahavat Olam es la segunda oración yendo para el Shema. Ahora, una de las razones que la oración de Arvit se vuelve tan importante, la noche se vuelve tan importante, es porque tenemos el mandamiento bíblico de decir el Shema, te estoy oyendo, de decir el Shema por la mañana y por la noche. Entonces, cuando hacemos el Arvit, hacemos el Shema como parte del Arvit. ¿Ya? Entonces hay dos oraciones, dos primeras y dos después del Shema. ¿Ya? Entonces, la segunda es Ahavat Olam, y en esa hace la bendición desde el punto de vista del Rambam, hace la oración, la brajá de la mitzvah de estudiar Torah. ¿Por qué? Porque vamos a leer el Shema, que es parte de la Torah, ¿ya? Y entonces el recitar el Shema no solamente alaba a Dios, sino también es un estudio de Torah. ¿Ya? Porque aprendemos más, profundizamos. Y de ahí entonces está conectada a otro pensamiento, y eso es que durante la noche recibimos más estudio de Torah que durante el día. Durante la noche hay una fuente de estudio de Torah que es más profunda y recibimos más de noche que durante el día. ¿Ya? Entonces, en esa oración estamos mencionando, le estamos dando la bienvenida a la noche, porque ahora vamos a adquirir más Torah durante la noche. ¿Ya? ¿Bien? Se supone que uno estudia Torah durante la noche. El Shema tiene 245 palabras. El Shema tiene 245 palabras. Si no me creen, cuéntenla. ¿Ya? Cuando el Shliach Tzibur está haciendo la oración, le añade al final, él repite 3 palabras: Adonai Elohechem Emet. Adonai Elohechem Emet. Él recitó el Shema, el que está dirigiendo la oración, él recita el Shema y entonces le añade, repite Adonai Elohechem Emet. Dios, nuestro Dios, es verdad. Y la gente, la congregación repite Emet. Emet.
como que lo estamos diciendo, Emet, es verdad lo que él acaba de decir, pero al añadir esas tres palabras, lo que hizo fue que movió el número a 248. Y 248, desde el punto de vista del Talmud, si coges los 613 mitzvot, tienes un grupo que son 248 y el resto, los 248 representan los órganos vitales del cuerpo. Entonces, cuando recitas el Shema y repites el Adonai Elohim Emet, eso representan todos los huesos y todos los órganos que están en el cuerpo, que son 248 órganos. Entonces, eso afecta a todo el cuerpo humano. Un detalle más, en el rito ashkenazí, esto nada más se ve en el rito ashkenazí, pero digno de mencionarlo. Pues claro, vas a ver, lo que, como no se repite cuando no tienes minyan, entonces el shliach tzibur no está orando en voz alta, estás orando solo. Entonces normalmente nadie dice vuelve a repetir el Adonai Elohim Emet, entonces te quedas con 245 palabras. Entonces los ashkenazim le añadieron, antes de decir el Shema, dice, ¿qué es lo que dice? ¿No te acuerdas? El Melech Neeman. El Melech Neeman. Dice primero el Melech Neeman y entonces Shema Israel. El Melech Neeman, el Melech Neeman. Son tres palabras. Entonces esas tres palabras, el Melech Neeman, que es Amén, las primeras letras de la palabra Amén, Aleph, Mem y Nun, el Dios, Melech, Rey, Neeman, en el cual puedo contar o en el cual yo tengo fe. Los ashkenazim añaden eso para entonces tener 248 palabras para afectar todos los órganos vitales del cuerpo. ¿Entiende? Eso está conectado, de acuerdo con el Vilna, el Gaón de Vilna, gran maestro de Lituania. Si no se recuerdan de él, pueden verlo en el video número no sé cuál. Entonces, sección no sé cuál. 14. Entonces, dice, el Gaón de Vilna dice que esto está conectado de Ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodeja. Como dice, bechol nafshecha, todo tu cuerpo, con todo tu cuerpo. Entonces, todos los órganos del cuerpo están representados a través del Shema. ¿Bien? Ok. Y yo creo que sí, podemos terminar el Arbit. Vamos a terminar. Durante la noche, la oración de la noche, entonces después del Shema, se hacen dos oraciones entre el Shema y la Amidá. Se hace la Amidá y nunca se repite la Amidá durante la noche. La razón que no se repite, por la razón que ya lo dimos, que no es una cosa tan... No, aunque tengamos minyan, no se repite porque no es tan importante la oración de la noche, si como comparada a durante el día de Shacharit y de Minjá. También para no prolongar la oración de la noche. ¿Por qué? Porque si está muy oscuro y está peligroso salir de noche, la gente no van a querer venir. Entonces, lo que le hacemos es más corto. En Shabbat se hace una corta repetición de la Amidá. En Arbit del viernes por la noche. La razón es